Lo que mi médico me dijo en la sala de parto lo cambió todo. Nunca imaginé que el día más esperado de mi vida se convertiría también en el más revelador. Entré a esa sala de parto creyendo que sabía exactamente lo que me esperaba. Pero cuando el doctor se acercó a mí con esa mirada seria y me dijo esas palabras, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era solo el dolor de las contracciones lo que me atravesaba en ese momento. Era la verdad que acababa de escuchar, una verdad que jamás hubiera imaginado y que cambiaría todo para siempre. Me llamo Sofía y tengo 26 años. Durante 9 meses completos me preparé para este momento. Leí todos los libros sobre maternidad que cayeron en mis manos. Asistí a clases de preparación para el parto. Compré cada cosa que mi bebé pudiera necesitar. Mi esposo Ricardo y yo habíamos planeado cada detalle. Pintamos el cuarto del bebé de un amarillo suave porque decidimos no saber el sexo hasta el nacimiento. Queríamos esa sorpresa. Compramos la cuna más segura del mercado. Organizamos la ropita en el closet por tallas. Hasta teníamos una playlist especial para el momento del parto. Todo estaba perfectamente calculado, o eso creíamos. Si quieres saber exactamente qué fue lo que el doctor me reveló ese día y no perderte más historias impactantes como esta, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like y activa la campanita para recibir notificaciones. Te prometo que esta historia te dejará sin palabras. La madrugada del 20 de marzo me desperté sintiendo las primeras contracciones. No eran muy fuertes todavía, pero eran regulares, exactamente como nos habían enseñado en las clases prenatales. Desperté a Ricardo sacudiéndolo suavemente del hombro. Él se levantó de un salto, más nervioso que yo, tropezando con sus propios pies, mientras buscaba el pantalón en la oscuridad del cuarto. Me hizo reír verlo tan alterado, cuando yo era quien estaba a punto de dar a luz. Tomamos la maleta que habíamos preparado semanas atrás y nos dirigimos al hospital. En el camino, Ricardo conducía con ambas manos aferradas al volante, mirando constantemente el espejo retrovisor como si fuéramos perseguidos. Yo intentaba mantener la calma, respirando profundamente como me habían enseñado, contando los segundos entre cada contracción. 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Todavía faltaba bastante para que naciera nuestro bebé, pero mi esposo parecía convencido de que daría a luz en el asiento trasero del auto. Llegamos al hospital a las 5 de la mañana. La ciudad todavía dormía y las calles estaban prácticamente vacías. Una enfermera nos recibió en urgencias con una sonrisa tranquilizadora. Me llevaron a una habitación para examinarme y confirmar que efectivamente estaba en trabajo de parto. Tenía 4 centímetros de dilatación, me dijeron. Todavía faltaba bastante, pero me podían admitir si prefería quedarme en el hospital. Decidimos quedarnos. Ricardo no paraba de caminar de un lado a otro de la habitación, revisando su teléfono cada 2 minutos, mandando mensajes a nuestras familias para avisarles que ya estábamos en el hospital. Las horas pasaron lentamente. Las contracciones se fueron haciendo más intensas, más seguidas. A las 10 de la mañana tenía 7 centímetros de dilatación. El dolor era cada vez más difícil de manejar con solo las técnicas de respiración. Le pedí a la enfermera la epidural que había planeado desde el principio. No quería ser una heroína, solo quería que el dolor fuera manejable. Media hora después, el anestesiólogo llegó para colocarme el catéter en la espalda. Ese momento de alivio cuando el medicamento empezó a hacer efecto fue maravilloso. Podía sentir la presión de las contracciones, pero el dolor agudo había desaparecido. Ricardo se sentó junto a mí, sosteniendo mi mano. Hablamos de nombres otra vez, como habíamos hecho cientos de veces durante el embarazo. Si era niña, nos gustaba Emma o Victoria. Si era niño, tal vez Diego o Mateo. Reímos imaginando cómo sería nuestro bebé. ¿A quién se parecería más a mí? Esposo juraba que tendría mis ojos. Yo estaba convencida de que heredaría su nariz. Esos momentos de tranquilidad antes de que todo cambiara fueron los últimos momentos de mi vida en los que todo parecía simple y perfecto. A la 1 de la tarde, la doctora Martínez entró a la habitación para examinarme nuevamente. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y gris, y una voz suave que transmitía confianza. Me había atendido durante todo el embarazo y me gustaba su manera de explicar las cosas sin dramatizar, pero sin ocultar información. Después de examinarme, anunció que tenía dilatación completa.
Era hora de empezar a pujar. Me trasladaron a la sala de parto. Las luces brillantes del techo me cegaron por un momento. El equipo médico se movía alrededor mío con eficiencia, preparando instrumentos, ajustando máquinas, colocándome en la posición correcta. Ricardo estaba a mi lado, su mano apretando la mía tan fuerte que casi me dolía. Pero no se lo dije. Necesitaba ese contacto tanto como él. A la doctora Martínez se posicionó frente a mí. Con voz calmada me explicó que cuando sintiera la siguiente contracción debía pujar con toda mi fuerza, contando hasta 10. Asentí, concentrándome en mi respiración. Sentí la presión familiar de la contracción y empecé a pujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiré profundamente. Muy bien, Sofía, lo estás haciendo perfecto, me animó la doctora. En la siguiente contracción, vuelves a pujar igual de fuerte. Empujé una y otra vez. No sé cuántas veces perdí la cuenta, el tiempo se volvió extraño. Cada segundo se sentía como una hora, y cada hora como un segundo. Estaba exhausta, pero también llena de adrenalina. Mi bebé estaba a punto de nacer, y ese pensamiento me daba fuerzas que no sabía que tenía. Entonces, escuché a la doctora Martínez hablar con una de las enfermeras en voz baja. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono me preocupó. Había algo diferente en su voz, una tensión que no había estado ahí antes. Doctora, ¿todo está bien? Pregunté entre contracciones, mi voz saliendo más aguda de lo que hubiera querido. Ella me miró y sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Todo va bien, Sofía, sigue pujando. Empujé nuevamente, pero ahora mi mente estaba dividida entre el esfuerzo físico y la preocupación. Algo estaba pasando, lo podía sentir en el ambiente de la habitación. Las enfermeras se movían más rápido, hablaban en murmullos que no podía descifrar. Después de lo que pareció una eternidad, sentí una presión diferente, un alivio súbito. Escuché el llanto de mi bebé y mi corazón se llenó de una alegría tan intensa que las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Es una niña», anunció la doctora, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Esperé que pusieran a mi bebé sobre mi pecho, ese momento de piel con piel que todas las madres esperan. Pero en lugar de eso vi que las enfermeras la llevaban rápidamente a la mesa de calentamiento, al otro lado de la sala. «¿Qué pasa? ¿Por qué no me la traen?», pregunté, intentando incorporarme pero sin poder moverme mucho por la epidural. «Tranquila, Sofía, solo necesitamos revisar unos detalles», respondió una enfermera mientras la doctora Martínez seguía trabajando, atendiendo el alumbramiento de la placenta. Ricardo se había acercado a donde estaba nuestra hija. Lo vi mirando a las enfermeras, haciendo preguntas que no podía escuchar. Su expresión pasó de la emoción a la confusión y luego a algo que no pude identificar. «Ricardo, ¿qué pasa?» «¿Está bien la bebé?», grité, mi voz quebrándose por el pánico que empezaba a apoderarse de mí. Él se giró hacia mí, pero antes de que pudiera responder, la doctora Martínez se quitó los guantes y se acercó. Se sentó en un banco rodante junto a mi camilla y tomó mi mano. Ese gesto, tan diferente a su comportamiento profesional habitual, me aterró más que cualquier otra cosa que hubiera pasado hasta ese momento. «Sofía, tu bebé está bien, está completamente sana y hermosa», empezó a decir, y sentí un alivio momentáneo antes de que continuara. «Pero hay algo que necesito decirte, algo que no esperábamos». Mi respiración se aceleró. «¿Qué cosa?». «Dígame, doctora, ¿qué pasa?». Ella tomó aire profundamente. «Tu bebé tiene características que indican que Ricardo no es el padre biológico». Por un momento, las palabras no tuvieron sentido. Era como si hubiera hablado en otro idioma. Parpadeé, esperando que repitiera la frase, que hubiera escuchado mal. «¿Qué?». Fue todo lo que pude decir. «Sofía, tu hija tiene rasgos físicos muy específicos que no corresponden con los de Ricardo ni contigo», explicó la doctora con voz suave pero firme. «Tiene un tono de piel considerablemente más oscuro y características faciales que sugieren una herencia genética diferente». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor se congelara en ese instante. Miré a Ricardo, que estaba de pie junto a la mesa de calentamiento, mirando a nuestra hija con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo, no era tristeza, era simplemente shock total. «Eso es imposible», dije, mi voz apenas un susurro.
Tiene que ser un error, yo nunca he estado con nadie más, solo con Ricardo, solo con él en toda mi vida. Y era verdad. Ricardo había sido mi primer novio, mi primer beso, mi primera y única experiencia íntima. Nos conocimos en la universidad cuando teníamos 19 años. Habíamos estado juntos 7 años, casados 2. La idea de que hubiera estado con alguien más era tan absurda que casi me hizo reír. Excepto que nada de esto era gracioso. La doctora Martínez intercambió una mirada con una de las enfermeras. Sofía, sé que esto es muy difícil de procesar, pero los rasgos físicos son muy evidentes. Tu hija tiene la piel de un tono café oscuro, cabello muy rizado y negro, y los rasgos faciales son completamente diferentes a los de ustedes dos. Ingüéntose, quiero verla, exigí. Quiero ver a mi bebé ahora. Una enfermera trajo a la pequeña envuelta en una manta rosada y me la colocó en los brazos. El momento que debía haber sido el más hermoso de mi vida se convirtió en el más confuso y aterrador. Miré a mi hija y efectivamente, su piel era de un tono café mucho más oscuro que el de Ricardo y el mío. Nosotros dos éramos de piel clara. Él con ascendencia española y yo también. Nuestras familias eran todas de tez blanca, cabello castaño o rubio. Pero esta niña, en mis brazos, mi hija, tenía la piel oscura, el cabello negro y rizado, los rasgos faciales completamente diferentes. Era hermosa, absolutamente preciosa, pero no se parecía en nada a nosotros. Esto no tiene sentido, repetí una y otra vez, mirando a Ricardo que seguía de pie en el mismo lugar, como si estuviera clavado al piso. Ricardo, dile que esto es imposible. Dile que nunca he estado con nadie más a mi esposo. Finalmente se movió. Se acercó lentamente a la camilla, miró a la bebé en mis brazos y luego a mí. En sus ojos vi dolor, confusión, y por primera vez en 7 años juntos, vi desconfianza. Sofía, su voz sonaba ahogada. ¿Cómo explicas esto? No lo puedo explicar porque no tiene explicación, grité, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Tú sabes que nunca he estado con nadie más. Tú eres mi único amor, mi única pareja sexual en toda mi vida. La doctora Martínez intervino. Hay varias posibilidades que debemos considerar. La primera y más obvia sería infidelidad, pero también existen casos médicos raros. Podría haber habido un error en el laboratorio de fertilización si ustedes hicieron algún tratamiento. No hicimos ningún tratamiento, dijo Ricardo secamente. ¿Fue concepción natural? ¿Hubo alguna donación de óvulos? ¿Algún procedimiento médico durante el embarazo que pudiera explicar esto? Continuó la doctora. Negué con la cabeza, completamente perdida. Nada, absolutamente nada. Quedé embarazada de forma natural. Tuve un embarazo normal. Vine a todas mis citas. No hubo ningún procedimiento especial. Una de las enfermeras mayor se acercó. Doctora Martínez, he visto un caso similar hace años. ¿Podría ser quimerismo? La doctora se enderezó, su expresión cambiando. Es extremadamente raro, pero sí, ¿es una posibilidad? ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo, su voz cargada de esperanza y escepticismo a partes iguales. El quimerismo es una condición muy rara, donde una persona tiene 2 conjuntos diferentes de ADN en su cuerpo, explicó la doctora Martínez. Puede ocurrir cuando 2 óvulos fertilizados se fusionan muy temprano en el desarrollo, resultando en una persona con células de 2 embriones diferentes. Si Sofía fuera quimera y el óvulo que produjo este bebé contenía el ADN diferente, ¿podría explicar por qué la bebé no se parece a ella visualmente? ¿Estás diciendo que nuestra hija podría ser mía genéticamente, pero no parecerse a mí? Pregunté, aferrándome a esa explicación como a un salvavidas. Es una posibilidad que debemos investigar, respondió la doctora. Necesitaríamos hacer pruebas de ADN muy específicas para confirmarlo. Pero debo ser honesta. El quimerismo es extremadamente raro. Hay solo unos pocos casos documentados en el mundo. Entonces también podría ser que simplemente me engañaste, dijo Ricardo, su voz quebrándose al final de la frase. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Miré a mi esposo, el hombre que amaba más que a nada en el mundo, y vi que realmente dudaba de mí en Bay, que por un momento consideraba la posibilidad de que yo hubiera estado con otro hombre.
Ricardo, mírame a los ojos, le dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Mírame y dime si realmente crees que soy capaz de engañarte. Después de 7 años juntos, después de todo lo que hemos construido, ¿de verdad crees que te haría eso? Él me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Vi el conflicto en su rostro, la batalla entre lo que sus ojos veían y lo que su corazón conocía de mí. No quiero creerlo, dijo finalmente. Pero Sofía, mira a esta bebé. ¿Cómo puedo ignorar lo que estoy viendo? No lo ignores, intervino la doctora Martínez. Investíguenlo, hagan las pruebas necesarias, pero no saquen conclusiones hasta tener toda la información. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Las enfermeras terminaron de atenderme, limpiaron a la bebé, hicieron todos los procedimientos de rutina. Yo sostenía a mi hija contra mi pecho, pero en lugar del amor puro y simple que había esperado sentir, había confusión, miedo y una urgencia desesperada por demostrar mi inocencia. Nos trasladaron a una habitación privada. Ricardo caminaba varios pasos detrás de la camilla, sus manos en los bolsillos, la mirada perdida. No había llamado a nuestras familias para darles la noticia del nacimiento. ¿Cómo podríamos explicarles esto? Una vez, en la habitación, una enfermera diferente entró para explicarnos sobre las pruebas de ADN. Nos dijo que tomarían muestras de los 3 esa misma noche y que en una semana tendríamos los resultados básicos. Si necesitábamos pruebas más especializadas para detectar quimerismo, tomaría más tiempo y sería más costoso. Hagan todas las pruebas necesarias, dijo Ricardo inmediatamente. No me importa el costo. Después que la enfermera se fue, nos quedamos en silencio. La bebé dormía en mis brazos, ajena a la tormenta que su nacimiento había desatado. Era tan pequeña, tan inocente, tan perfecta. Mi corazón se partía pensando que su llegada al mundo estaba marcada por esto. Ricardo, comencé a decir, pero él levantó la mano. No, Sofía, no, ahora no puedo hablar de esto ahora. Su voz sonaba cansada, derrotada. Necesito tiempo para procesar. Anse sentó en el sillón del otro lado de la habitación, lo más lejos posible de mí sin salir del cuarto. Sacó su teléfono y se quedó mirando la pantalla sin realmente ver nada. Yo miré a nuestra hija, la estudié detenidamente. Su piel era definitivamente más oscura que la nuestra, de un hermoso tono café. Su cabello, aunque escaso como todos los recién nacidos, era claramente rizado y negro azabache. Sus rasgos faciales eran delicados pero distintos, con una nariz pequeña y labios llenos. ¿Cómo era posible? Revisé mentalmente cada día de los últimos 9 meses, cada día del año anterior. No había estado con nadie más. Era imposible. Había una explicación médica. Tenía que haberla. Intenté recordar todo lo que sabía sobre genética de mis clases de biología en la universidad. Los genes recesivos, la herencia, los rasgos dominantes. Pero nada de lo que recordaba explicaba esto. Nosotros 2 éramos de piel clara, nuestras familias completas eran de piel clara. No había ascendencia africana reciente en ninguno de nuestros árboles genealógicos que supiéramos. Mi mente empezó a ir hacia lugares oscuros. ¿Y si había habido un error en el hospital? ¿Y si me habían dado la bebé equivocada? Pero no, yo había sentido a esta niña salir de mi cuerpo. Había sentido el alivio cuando nació. Esta era mi hija, había estado dentro de mí durante 9 meses. Entonces, ¿qué? Quimerismo, como sugirió la doctora. Busqué en mi teléfono información sobre esta condición. Encontré artículos científicos sobre mujeres que habían dado a luz a hijos que genéticamente no eran suyos, según las pruebas de ADN, solo para descubrir que tenían 2 conjuntos de ADN en sus cuerpos. Un caso famoso era el de Lydia Fairchild, una mujer en Estados Unidos que casi perdió la custodia de sus hijos porque las pruebas de ADN decían que no era su madre biológica. Solo después de extensas pruebas descubrieron que era quimera. ¿Podría ser yo una quimera? ¿Podría mi cuerpo tener ADN de otra persona, tal vez de un gemelo que nunca se desarrolló? La idea era tan extraña, tan de ciencia ficción, pero era la única explicación que tenía sentido si descartábamos la infidelidad, que sabía con absoluta certeza que no había ocurrido. La noche pasó,
lentamente. Las enfermeras entraban cada cierto tiempo para revisar mis signos vitales y los de la bebé. Intenté darle pecho, pero estaba tan tensa que la leche no bajaba. Una enfermera me trajo fórmula y le di el biberón, observando cómo sus pequeños labios succionaban con fuerza. Ricardo finalmente se quedó dormido en el sillón, su cuerpo en una posición incómoda, su rostro tenso incluso en el sueño. Yo no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de duda en el rostro de mi esposo, y me dolía más que cualquier dolor físico del parto. Al amanecer, llegó un técnico de laboratorio para tomar las muestras de ADN. Frotó el interior de mi mejilla con un hisopo. Luego hizo lo mismo con Ricardo y finalmente, con cuidado, tomó una muestra de la bebé. 3 tubos pequeños que contendrían las respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Cuánto tardarán los resultados?, pregunté. 5 a 7 días hábiles para la prueba de paternidad estándar, respondió. Si necesitan pruebas más especializadas, puede tomar hasta 3 semanas. Ana, sentí, sabiendo que esas serían las semanas más largas de mi vida. Después que el técnico se fue, entró la doctora Martínez para su ronda matutina. Revisó cómo estaba sanando, preguntó por la lactancia, examinó a la bebé. Todo el tiempo mantuvo un tono profesional pero amable. Doctora, dije antes de que se fuera, ¿usted me cree? ¿Cree que es posible que sea quimerismo y no lo otro? Ella se sentó en la orilla de mi cama. Sofía, yo no estoy aquí para juzgar. He visto muchas cosas en mis años de práctica, cosas que desafían las explicaciones simples. El quimerismo es raro, sí, pero existe. He leído sobre los casos, también sé que las apariencias pueden ser engañosas en genética. He visto bebés que se parecen mucho a uno de los padres y nada al otro, solo para que años después cambien completamente. Pero esto es diferente, dije. Esto no es solo que se parezca más a uno que a otro. Esto es tan completamente diferente. Lo sé, admitió, y entiendo lo difícil que debe ser esto para ambos. Mi consejo es que esperen los resultados de las pruebas antes de tomar cualquier decisión. La verdad saldrá a la luz. De una forma u otra, Ricardo, que había estado fingiendo dormir, se incorporó. ¿Y si las pruebas muestran que no soy el padre? ¿Qué entonces? La doctora lo miró con compasión. Entonces investigamos más, hacemos las pruebas de quimerismo, exploramos todas las posibilidades médicas antes de llegar a conclusiones. Después que la doctora se fue, Ricardo finalmente habló conmigo directamente por primera vez desde el parto. Sofía, necesito que seas completamente honesta conmigo, comenzó, su voz temblorosa. Si hay algo que necesites decirme, dímelo ahora. Si cometiste un error, si algo pasó, prefiero saberlo ahora que descubrirlo. Después, sus palabras me dolieron profundamente, pero entendía de dónde venían. En su lugar, yo probablemente tendría las mismas dudas. Ricardo, voy a decirte esto una vez más, y necesito que me escuches de verdad, dije, mirándolo directo a los ojos. Nunca, jamás, en toda mi vida, he estado con otro hombre. Tú fuiste mi primer beso a los 19 años. Tú fuiste mi primera y única experiencia sexual. No ha habido nadie antes de ti, ni durante nuestra relación. Eso es un hecho absoluto, es mi verdad, y lo juro por la vida de esta niña que tengo en mis brazos. Ambé lágrimas formándose en sus ojos. ¿Quiero creerte? Dios sabe que quiero creerte. Pero, ¿cómo explico esto? Cuando llame a mi familia, ¿cómo les digo que tienen una nieta que no se parece en nada a nosotros? Les decimos la verdad, respondí. Les decimos que estamos esperando los resultados de pruebas médicas, que hay una posibilidad de una condición genética rara. No tienen que saberlo todo todavía. Ese día fue uno de los más difíciles de mi vida. Las enfermeras entraban y salían, siempre profesionales, pero podía ver la curiosidad en sus ojos. Seguro ya se había corrido el chisme por todo el hospital. La madre que dio a luz a un bebé que claramente no coincidía genéticamente con los padres. Mi madre llamó alrededor del mediodía, preocupada de no haber recibido noticias. Tuve que decirle que había tenido a la bebé, pero que había complicaciones menores y que los visitaríamos en casa en unos días. Escuché la decepción en su voz por no poder venir al hospital inmediatamente, pero también el alivio de que las complicaciones no fueran serias. Los padres de Ricardo llamaron poco después.
Él tuvo una conversación similar, evadiendo detalles, prometiendo fotos y visitas pronto. Esa noche finalmente elegimos un nombre para nuestra hija. A pesar de todo el caos, no podíamos seguir refiriéndonos a ella como la bebé. Decidimos llamarla Emma, el nombre que habíamos elegido meses atrás si teníamos una niña. Emma Sofía Rodríguez, dije en voz alta, probando cómo sonaba. La bebé pareció reaccionar al escuchar su nombre por primera vez, sus pequeños ojos abriéndose. Es un nombre hermoso, dijo Ricardo, su primera palabra amable hacia mí en 24 horas. Esa noche, mientras Emma dormía en la cuna del hospital, Ricardo se acercó a mi cama, se sentó en la orilla y tomó mi mano. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de lo que dirán las pruebas. Tengo miedo de lo que esto significa para nosotros. Pero también tengo miedo de perderte por ser cobarde y no tener fe en ti. No, me vas a perder, le aseguré. Vamos a superar esto juntos. Te prometo que hay una explicación. Nos quedamos así, tomados de la mano en silencio, mientras nuestra hija dormía pacíficamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Al día siguiente nos dieron de alta del hospital. Colocamos a Emma en su silla de auto por primera vez, envuelta en la mantita que mi madre había tejido durante el embarazo. Ricardo condujo lentamente hacia nuestra casa, ambos callados, procesando todo. Cuando llegamos a casa, la realidad nos golpeó. Teníamos un bebé recién nacido con todas las demandas normales de un recién nacido, pero también este secreto terrible suspendido sobre nosotros. No podíamos tener visitas hasta tener respuestas. ¿Cómo presentaríamos a Emma a nuestras familias? Los primeros días en casa fueron agotadores. Emma era una bebé exigente, lloraba mucho, apenas dormía. Yo estaba física y emocionalmente exhausta. La lactancia finalmente funcionó después de mucha paciencia y lágrimas, pero cada vez que la alimentaba, me preguntaba sobre la genética, sobre cómo era posible que esta niña hubiera crecido dentro de mí, pero luciera tan diferente. Ricardo ayudaba con los pañales y los biberones cuando suplementábamos con fórmula, pero había una distancia entre nosotros que nunca antes había existido. Dormíamos en la misma cama pero sin tocarnos. Hablábamos solo de cosas prácticas relacionadas con Emma. El cuarto día después del parto, mi madre apareció sin avisar en la puerta. No pude negarle la entrada. Cuando vio a Emma por primera vez, su rostro pasó por una serie de expresiones: alegría inicial, confusión, shock y finalmente preocupación. Sofía dijo lentamente, sin poder quitar los ojos de su nieta, ¿por qué esta bebé tiene la piel tan oscura? Había preparado mi respuesta. Estamos esperando resultados de unas pruebas genéticas, mamá. ¿Puede ser una condición llamada quimerismo? Mi madre, que era enfermera retirada, frunció el ceño. ¿Quimerismo? Eso es extremadamente raro. Sofía, lo sé, admití, pero es una posibilidad. Senséis, en sus ojos que ella también tenía dudas, que también consideraba la otra explicación. Mi propia madre dudaba de mí. Eso dolió más de lo que había anticipado. Mamá, yo nunca le he sido infiel a Ricardo, le dije directamente. Nunca, Nessa, no es una posibilidad, porque simplemente no ocurrió. Ella me abrazó, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. Hija, ¿estás segura de que no hay algo que no recuerdes? ¿Alguna fiesta donde tomaste demasiado? Algo, mamá, exclamé, apartándome de ella. ¿Tú también? ¿Ni siquiera mi propia madre me cree? No es que no te crea, dijo rápidamente. Es solo que... Mira a esta bebé, Sofía es claramente de ascendencia africana. Eso no viene de la nada. Por eso estamos esperando las pruebas. Repetí, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. Mi madre se quedó solo 1 hora. Antes de irse, sostuvo a Emma y la miró con una mezcla de amor y confusión. Es hermosa, dijo finalmente. Sin importar qué, es hermosa. Después que se fue, llamé a la doctora Martínez casi en estado de pánico. Necesitaba saber si había alguna manera de acelerar los resultados de las pruebas. Entiendo tu urgencia, Sofía, me dijo, pero estas cosas toman su tiempo. Ya pasaron 4 días. Deberías tener los resultados en 2 o 3 días más. No sé si puedo esperar tanto, confesé. Mi familia me mira diferente. Ricardo me mira diferente. Me siento como si estuviera viviendo una pesadilla. Sé que es difícil. Su voz era compasiva, pero tienes que ser fuerte.
Por ti, por Ricardo y especialmente por Emma, esa bebé necesita una madre que esté presente. No consumida por la ansiedad, tenía razón, por supuesto. Emma necesitaba mi atención completa. Era una bebé recién nacida que requería cuidado constante, pero era tan difícil estar presente cuando mi mente estaba constantemente en las pruebas, en los resultados, en limpiar mi nombre. El 6.º día después del parto, Ricardo volvió al trabajo. Había tomado la semana de licencia por paternidad, pero necesitaba volver, o tal vez solo necesitaba alejarse de la situación por unas horas. Me quedé sola en casa con Emma, y en el silencio del apartamento, finalmente me permití llorar. Lloré por horas, liberando toda la tensión, el miedo, la frustración. Emma lloró conmigo, como si pudiera sentir mi angustia. La cargué y caminé por la sala meciéndola, cantándole suavemente. ¿La miré? Realmente la miré, más allá del tono de su piel y sus rasgos diferentes. Vi a mi hija. A mi bebé que había crecido dentro de mí, que había pateado mis costillas a las 3 de la mañana, que había tenido hipo dentro de mi vientre. Eres mía, le susurré. No importa lo que digan las pruebas, eres mía. Te llevé dentro de mí durante 9 meses. Eres mi hija en el 7.º día. Un viernes. El teléfono sonó. Era el laboratorio donde tenían los resultados. Señora Rodríguez, dijo la voz al otro lado de la línea, sus resultados están listos. ¿Prefiere recogerlos en persona o que se los enviemos por correo certificado? Los recogeré, respondí inmediatamente. ¿Puedo ir ahora mismo? El laboratorio está abierto hasta las 5 de la tarde. Llamé a Ricardo. ¿Tienen los resultados? ¿Voy a recogerlos ahora? Hubo una pausa. Voy para allá. Te encuentro en el laboratorio. Preparé a Emma en su silla de auto y conduje al laboratorio con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo. Ricardo llegó al mismo tiempo que yo. Nos miramos por encima del techo del auto, y en ese momento vi miedo en sus ojos, a miedo de la verdad. Entramos juntos, Emma dormida en mi pecho en su cargador. La recepcionista nos reconoció y nos hizo pasar inmediatamente a una oficina privada. Un genetista, el doctor Ramírez, nos esperaba con un sobre Manila en sus manos. Señor y señora Rodríguez, comenzó. Los resultados de la prueba de paternidad están aquí. Sentí que el mundo se ralentizaba. Ricardo tomó mi mano, apretándola fuerte. Los resultados muestran, el doctor abrió el sobre, que el señor Ricardo Rodríguez es el padre biológico de Emma Sofía Rodríguez, con una certeza del 99.9%. El alivio que sentí fue tan intenso que pensé que me desmayaría. Ricardo soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Pero, continuó el doctor, y mi corazón se hundió de nuevo. Hay algo inusual en los resultados de la señora Rodríguez. ¿Qué? Pregunté. Mi voz, apenas un susurro. Los resultados indican que usted, señora Rodríguez, no es la madre biológica de Emma según el ADN estándar. En el silencio en la oficina fue absoluto. No podía ser. Ana había dado a luz a esta bebé. Había estado embarazada durante 9 meses. Eso es imposible, dije. Yo di a luz a esta niña. Salió de mi cuerpo, lo sé, dijo el doctor Ramírez, y por eso recomiendo encarecidamente que hagamos pruebas adicionales. Hay una condición extremadamente rara, llamada quimerismo, que podría explicar estos resultados. Ahí estaba esa palabra otra vez. ¿Aquimerismo qué significa eso exactamente?, preguntó Ricardo. El doctor se reclinó en su silla. El quimerismo ocurre cuando una persona tiene dos conjuntos diferentes de ADN. Usualmente pasa cuando dos óvulos fertilizados se fusionan muy temprano en el desarrollo embrionario, creando un solo individuo con células de ambos embriones. Es como si dos gemelos se fusionaran en una sola persona. Entonces Sofía podría tener dos tipos de ADN, dijo Ricardo procesando la información. Exactamente. Y si el óvulo que fue fertilizado para crear a Emma venía del conjunto de ADN que no coincide con las células de las que tomamos la muestra de la mejilla de Sofía, los resultados mostrarían que no es la madre, aunque claramente lo es. ¿Qué tan común es esto?, pregunté. Extremadamente raro. Solo hay unos pocos casos bien documentados en la literatura médica. Pero, añadió rápidamente,
Los casos han aumentado desde que las pruebas de ADN se volvieron más comunes. Es posible que haya más personas quimera de las que pensamos. Simplemente nunca se han hecho las pruebas necesarias para descubrirlo. ¿Cómo probamos si Sofía tiene quimerismo?, preguntó Ricardo. Necesitamos tomar muestras de diferentes partes de su cuerpo, explicó el doctor. Sangre, folículos de cabello, células de la piel, y en casos de maternidad cuestionada, a veces células del cuello uterino. Si encontramos que diferentes partes de su cuerpo tienen diferentes ADN y uno de esos ADN coincide con Emma, confirmaríamos el quimerismo ascendí, dispuesta a hacer cualquier cosa para probar que Emma era mía. ¿Cuánto tiempo tomarán esas pruebas?, preguntó Ricardo. Las pruebas en sí no toman mucho tiempo, pero el análisis es complejo. Probablemente 2 a 3 semanas para resultados completos. Programamos las pruebas para el día siguiente. Esa noche en casa, Ricardo y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. Te debo una disculpa, comenzó él. Dudé de ti, y no debería haberlo hecho. Entiendo por qué dudaste, admití. Yo habría dudado también si estuviera en tu lugar, pero debí conocerte mejor. Debí confiar en lo que sé de ti después de 7 años juntos, insistió. Eres la persona más honesta que conozco. Nunca me has mentido, ni siquiera en cosas pequeñas. ¿Cómo pude pensar que me mentirías sobre algo tan grande? Porque los ojos pueden jugar trucos a la mente. Dije, cuando ves algo que no puedes explicar, dudas de todo, incluso de lo que sabes que es verdad. Nos abrazamos. Xiaomenchi, nos abrazamos por primera vez en una semana. Sentí su cuerpo temblar mientras lloraba contra mi hombro. Tenía tanto miedo, confesó. Miedo de perderte, miedo de que Emma no fuera mía, miedo de que mi vida se estuviera desmoronando. Lo sé, susurré. Yo también tenía miedo. Miramos a Emma, dormida en su Moisés. Es nuestra hija, dijo Ricardo con convicción. Sin importar lo que digan las pruebas, es nuestra hija Nal. Día siguiente, fui al laboratorio para las pruebas de quimerismo. Fue un proceso largo. Tomaron sangre de mi brazo, arrancaron cuidadosamente varios cabellos con raíz, rasparon células de mi mejilla en diferentes áreas y tomaron células de mi piel. También tomaron otra muestra de Emma para compararla con todos mis diferentes tejidos. Ahora esperamos, dijo el técnico después de terminar. 2 a 3 semanas. Esas semanas fueron más fáciles que la semana anterior, pero solo marginalmente. Ahora teníamos una explicación posible, algo que podíamos contarle a nuestras familias que tenía sentido. Pero hasta que tuviéramos la confirmación, todavía había una sombra de duda. Finalmente invitamos a nuestras familias a conocer a Emma. Explicamos la situación antes de que llegaran. Les mandamos artículos sobre quimerismo. Preparamos el terreno lo mejor que pudimos. Mi madre fue la primera en llegar. Cuando le expliqué sobre el quimerismo, su rostro de enfermera se iluminó con comprensión. He leído sobre eso, dijo. Es fascinante. Nunca pensé que conocería a alguien con quimerismo. Bueno, todavía no sabemos seguro, le recordé. Pero tiene sentido, insistió. Explicaría todo. Los padres de Ricardo fueron más escépticos, pero cordiales. Su madre sostuvo a Emma y lloró de felicidad por tener una nieta, sin importar cómo luciera. Las 2 semanas de espera pasaron en una neblina de pañales, alimentaciones nocturnas y ansiedades reprimidas. Emma crecía y cambiaba cada día. Su personalidad empezaba a emerger. Era una bebé alerta, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento, su boca formando pequeños sonidos. Finalmente, 3 semanas después de las segundas pruebas, recibimos la llamada. El doctor Ramírez quería reunirse con nosotros en persona para discutir los resultados. Ricardo tomó el día libre del trabajo. Dejamos a Emma con mi madre y condujimos al laboratorio en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El doctor Ramírez nos recibió con una sonrisa, lo que tomé como buena señal. Señor y señora Rodríguez, comenzó después de que nos sentáramos. Tienen un caso muy interesante. Los resultados confirman que la señora Rodríguez es de hecho quimera. Sentí que el aire salía de mis pulmones en un suspiro de alivio. Encontramos 2 conjuntos distintos de ADN en su cuerpo,
continuó. Las células de su sangre, piel y folículos de cabello muestran un perfil genético, mientras que las células que tomamos de su cuello uterino muestran un perfil completamente diferente, y ese segundo perfil coincide con Emma con una certeza del 99.9%. Definitivamente es su hija biológica. Ricardo tomó mi mano y la besó. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. ¿Cómo es esto posible?, pregunté. ¿Cómo he vivido 26 años sin saber que tengo dos tipos de ADN? Es perfectamente comprensible, respondió el doctor. La mayoría de las quimeras nunca lo descubren porque nunca se hacen las pruebas necesarias. Viven vidas completamente normales. La única razón por la que lo descubrimos en su caso es porque Emma tiene características físicas que vienen de su otro conjunto de ADN. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene la piel más oscura?, preguntó Ricardo. El doctor sacó unos papeles con gráficos genéticos. Basado en el análisis genético, el conjunto de ADN que formó a Emma tiene marcadores de ascendencia africana. Es probable que en las primeras etapas del desarrollo de Sofía como embrión, se fusionó con otro embrión que tenía ascendencia africana. ¿Cómo es eso posible?, pregunté, confundida. Mis padres son ambos blancos. Al igual que mis abuelos en el quimerismo, generalmente ocurre cuando dos óvulos son fertilizados al mismo tiempo, explicó el doctor. Es posible que su madre liberara dos óvulos durante la ovulación, y que ambos fueran fertilizados, uno por un espermatozoide de su padre y otro por, otro espermatozoide. Me tomó un momento procesar lo que estaba implicando. ¿Está diciendo que mi madre tuvo relaciones con dos hombres diferentes cerca del mismo tiempo? El doctor se encogió de hombros. Es una posibilidad, o podría haber sido un solo hombre que tuviera quimerismo en sus células espermáticas, produciendo espermatozoides con dos perfiles genéticos diferentes. Es imposible saber sin hacer pruebas a sus padres, y eso es completamente su decisión. La cabeza me daba vueltas. ¿Mi madre había estado con alguien más? ¿Mi padre no era completamente mi padre? Las implicaciones eran enormes. No tengo que contarles esto a mis padres, ¿verdad?, pregunté, sintiendo pánico. Eso depende completamente de usted, respondió el doctor. Es su información médica personal. Puede compartirla o no compartirla como deseen. Ricardo y yo nos miramos. Sin decir palabras, nos comunicamos que esto sería nuestro secreto. Mis padres no necesitaban saber. Mi madre, que ya tenía 60 años, no necesitaba que cuestionaran su pasado. Mi padre no necesitaba dudar de su paternidad después de tantos años. Lo importante, dijo el doctor, es que ahora tienen todas las respuestas. Emma es su hija biológica a ambos. Es una niña completamente sana. El hecho de que tenga rasgos físicos diferentes a ustedes es simplemente una fascinante manifestación de la genética. Nos dio copias de todos los resultados, suficientes para mostrar a quien preguntara, para callar cualquier rumor, para probar la verdad. Cuando salimos del laboratorio, Ricardo me abrazó fuerte. Siempre supe que había una explicación, dijo. No lo sabías. Lo corregí con una sonrisa. Pero eso está bien. Ahora lo sabemos. Recogimos a Emma de casa de mi madre. Cuando le contamos sobre los resultados, lloró de felicidad. Sabía que había una explicación lógica, dijo, aunque en sus ojos vi el alivio de alguien que había tenido dudas. No le conté sobre las implicaciones del quimerismo, sobre lo que significaba sobre su pasado. Algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. Los meses siguientes fueron de ajuste a nuestra nueva normalidad. Emma crecía rápido, alcanzando cada hito de desarrollo a tiempo. Su piel permanecía del mismo hermoso tono café oscuro, su cabello crecía en rizos apretados. Era la bebé más hermosa que había visto, y no lo decía solo porque era su madre. Cuando salíamos, la gente nos miraba. Era inevitable. Una pareja de piel clara con una bebé claramente de ascendencia africana llamaba la atención. Algunas personas asumían que era adoptada. Otros nos miraban con juicio.
claramente pensando que yo había sido infiel. Aprendí a no dejarme afectar por las miradas. Si alguien preguntaba directamente, a veces explicaba sobre el quimerismo. La mayoría de la gente nunca había escuchado del término y su confusión era casi cómica. Otras veces simplemente sonreía y decía, la genética es fascinante, ¿verdad? Y dejaba que sacaran sus propias conclusiones. Ricardo resultó ser un padre increíble. Cualquier duda inicial que hubiera tenido se evaporó completamente. Amaba a Emma con cada fibra de su ser. La cargaba durante horas, le cantaba canciones inventadas, hacía muecas ridículas solo para hacerla reír. Cuando Emma cumplió 6 meses, finalmente habíamos desarrollado una respuesta estándar para las preguntas sobre su apariencia. Tiene quimerismo, decíamos. Es una condición genética fascinante. Si la persona preguntaba más, explicábamos. Si no, dejábamos el tema ahí. Mi propia experiencia con el quimerismo me hizo ser parte de un estudio médico. El doctor Ramírez me pidió permiso para publicar nuestro caso en una revista médica. Obviamente con nuestros nombres cambiados para privacidad, acepté, pensando que tal vez nuestra experiencia podría ayudar a otras familias que se encontraran en una situación similar. Cuando Emma cumplió 1 año, hicimos una fiesta grande. Invitamos a toda la familia, amigos, vecinos. Decoramos el jardín con globos amarillos y blancos. Emma, en su vestido de cumpleaños rosa, estaba radiante, sus rizos adornados con un moño grande. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, me llevó aparte durante la fiesta. Sofía dijo, quiero que sepas que esa niña es mi nieta tanto como cualquier otra hubiera sido. La amo con todo mi corazón. Sus palabras me hicieron llorar. Gracias, papá, susurré. Y quiero que sepas, continuó, su voz quebrándose ligeramente, que tú eres mi hija, mi única hija, y nada cambiará eso. Jamás me pregunté si de alguna manera sabía, si intuía las implicaciones del quimerismo, pero no pregunté. Algunos lazos van más allá de la genética. Ahora, mientras escribo esto, Emma tiene 2 años. Es una niña vibrante, inteligente, llena de energía. Habla en oraciones completas, corre por toda la casa, ama los libros y los animales. Su piel es del mismo tono hermoso, su cabello crece en rizos que me toma media hora desenredar después del baño. Las personas todavía nos miran cuando salimos. Emma ha empezado a notar. El otro día en el supermercado, una señora mayor se acercó y le dijo a Emma, «Eres muy bonita». ¿Estás perdida? ¿Dónde está tu mamá? Emma, con toda la confianza de sus 2 años, señaló hacia mí y dijo, «Ah, ahí está mi mami». La señora me miró con confusión clara en su rostro. Sonreí, tomé la mano de Emma y nos alejamos. No le debía explicaciones a extraños. Esa noche, mientras acostaba a Emma, me miró con sus grandes ojos oscuros y preguntó a mami, ¿por qué esa señora pensó que yo estaba perdida? Era una pregunta compleja para una niña de 2 años. Me tomé un momento para pensar en mi respuesta. A veces, le dije suavemente, las personas esperan que las familias se vean de cierta manera. Pero las familias vienen en todo tipo de formas y colores. Lo que importa no es cómo nos vemos, sino cuánto nos amamos. Yo te amo, mami, dijo Emma, acurrucándose contra mí, y yo te amo a ti, mi amor, más que a nada en el mundo, mientras la mecía para dormir. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde ese día en la sala de parto, cuando el doctor me dijo esas palabras que cambiaron todo. Había sido el momento más aterrador de mi vida, pero también había conducido a descubrimientos increíbles sobre mí misma, sobre la genética, sobre lo que realmente significa ser familia. Aprendí que la maternidad no se define por rasgos físicos compartidos. Se define por el amor incondicional, por las noches sin dormir, por las preocupaciones constantes, por la alegría indescriptible de ver a tu hijo crecer y florecer. Aprendí que a veces las verdades más increíbles están escondidas dentro de nosotros mismos, esperando ser descubiertas. Viví 26 años sin saber que era quimera, que llevaba dentro de mí el ADN de lo que podría haber sido un gemelo. Era como vivir con un secreto que ni yo misma conocía. Aprendí que el amor puede superar la duda. Ricardo tuvo dudas y era comprensible,
pero nuestro amor fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir esas dudas y salir más fuerte del otro lado. Y aprendí que la genética es mucho más compleja y fascinante de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. No somos simplemente la suma de nuestros padres, somos el resultado de procesos biológicos increíblemente complejos que a veces producen sorpresas maravillosas. Emma es mi sorpresa maravillosa. Es mi hija en todos los sentidos de la palabra. La cargué dentro de mí, sentí cada una de sus patadas. Pasé por las 18 horas de trabajo de parto para traerla al mundo. El hecho de que salió luciendo diferente a mí solo la hace más especial, más única. A veces, pienso en el otro conjunto de ADN dentro de mí. El que dio vida a Emma. Me pregunto sobre la persona que podría haber sido, el gemelo que nunca existió como individuo separado, pero que vive dentro de mí. En cierto modo, esa persona encontró su expresión a través de Emma Nay, momentos en que miro a Emma y veo rasgos que definitivamente no vienen de Ricardo ni de mí, como me veo a mí misma. Pero luego recuerdo que sí vienen de mí, solo que una parte de mí que nunca conocí hasta que ella nació. El quimerismo me enseñó que somos más complejos de lo que pensamos, que podemos contener multiplicidades dentro de nosotros mismos, que las contradicciones pueden coexistir, que lo imposible a veces es simplemente lo improbable esperando ser descubierto. Ahora soy defensora de la conciencia sobre el quimerismo. Cuando comparto nuestra historia, ya sea en grupos de madres o en línea, siempre hay alguien que me cuenta sobre alguna rareza en su propia historia familiar que nunca pudieron explicar. Un niño que no coincide con ningún padre, una prueba de ADN que dio resultados imposibles, un rasgo físico que apareció de la nada. Les digo que investiguen, que hagan las pruebas completas, que no acepten la primera respuesta si no tiene sentido. Les digo que la ciencia todavía está aprendiendo sobre las complejidades del cuerpo humano, y que a veces la explicación más increíble es la correcta. Nuestra historia fue publicada en esa revista médica, con nuestros nombres cambiados. El artículo ha sido citado en varios estudios sobre quimerismo desde entonces. El Dr. Ramírez dice que nuestro caso es uno de los mejor documentados de quimerismo tetragamético, manifestándose en diferencias raciales visibles entre madre e hija. Pero para mí, más allá de toda la ciencia y los artículos médicos, nuestra historia es simplemente sobre una familia que superó un obstáculo increíble. Es sobre un amor que fue probado y encontrado verdadero. Es sobre una niña preciosa que vino al mundo de una manera poco convencional, pero que es amada más allá de toda medida. Emma probablemente crecerá teniendo que explicar por qué no se parece a sus padres. Habrá momentos difíciles, preguntas incómodas, tal vez incluso discriminación. Pero también crecerá sabiendo que es especial, que su existencia desafió las probabilidades, que es el resultado de un fenómeno genético fascinante. Le enseñaremos a estar orgullosa de su herencia única. Le enseñaremos que la familia es más que la genética visible. Le enseñaremos que el amor es lo que realmente importa. Y cuando sea Mayo Ere, cuando entienda completamente la ciencia detrás de su nacimiento, espero que vea la belleza en ello. Que vea como algo que comenzó como un momento aterrador en una sala de parto se convirtió en una historia de descubrimiento, amor y aceptación. Porque al final, eso es lo que el doctor me dijo en la sala de parto, que cambió todo. No solo cambió cómo entendía la genética o la maternidad, cambió cómo entiendo la identidad misma. Cambió cómo veo a mi familia. Cambió todo de las mejores maneras posibles. Emma es mía, soy suya. Y esa verdad es más profunda que cualquier prueba de ADN, más fuerte que cualquier duda, más real que cualquier cosa que pueda verse a simple vista. Esa es nuestra historia. La historia de cómo un momento de confusión y miedo se convirtió en un viaje de descubrimiento. La historia de cómo aprendimos que la familia se define por el amor, no por la apariencia. La historia de cómo una pequeña niña de rizos oscuros y piel café se convirtió en el centro de nuestro universo, en la luz de nuestras vidas. Y cuando Emma me pregunta cómo hace a veces, mami, ¿por qué no me parezco a ti? La cargo en mis brazos y le digo, Ante, pareces exactamente a quien se supone que debes parecerte. Eres perfecta tal como eres.
porque lo es. Es absolutamente perfecta. Y todo comenzó con esas palabras en la sala de parto, palabras que cambiaron todo, pero que finalmente nos llevaron a donde se suponía que debíamos estar juntos, como familia, amándonos incondicionalmente.